Inteligencia Natural es un libro escrito con el corazón y con todo el amor del alma para ayudar a las familias y a los profesionales, a los profesores, a los maestros, a ayudar a crecer a los niños. Llevo 35 años dando clases, soy padre de 2 hijos y durante toda mi vida he estado estudiando, investigando, probando, equivocándome muchas veces, pero siempre con la intención de ayudarlos a sacar lo mejor de sí mismos, a ser personas felices en la vida. Yo creo que no hay nada más importante. Y de hecho, esa es la idea que vertebra todo el libro. Si a mí me preguntan si es posible educar genios, te diría que sí. Pero si de verdad me preguntas qué es lo que yo creo más importante en la vida, te diría que mis hijos fueran felices. Y no creo que haya otra cosa más importante. Y esta es la idea que vertebra el método de inteligencia natural. En los últimos 15-20 años se ha investigado mucho, se han realizado muchísimos descubrimientos en el ámbito de la neurología, de cómo funciona el cerebro, gracias a los descubrimientos técnicos, a las tomografías cerebrales y a la técnica de los electrodos que nos dicen cómo fluye la energía en las distintas partes del cerebro. Ya va siendo hora de que estas investigaciones, estos descubrimientos, los apliquemos en la práctica a mejorar la educación. Y inteligencia natural es la integración de lo que hoy sabemos, que no sabíamos hace 25 o 30 años, con los métodos educativos más elementales y una cuestión básica y elemental que es una llamada a la esperanza. No todo lo hemos hecho mal, y hay muchísimas cosas que las familias inconscientemente hacen bien y lo hacen bien todos los días. Y lo primero que hacen bien todos los días, que hacemos bien todos los días, es querer a nuestros hijos, muchísimo. Otra cosa es que la forma de manifestar ese amor podamos equivocarnos generando algunos errores que iremos viendo poco a poco y que podríamos evitar. ¿Cómo conseguimos esto de que los niños sean felices o de que crezcan de una forma determinada? Pues mucho se ha hablado de las inteligencias múltiples y de que no hay que pensar solo en la inteligencia cognitiva, sino todos hemos oído hablar de la inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia auditiva, musical, inteligencia espacial, inteligencia abstracta. Yo al final todo esto lo he simplificado en la necesidad del equilibrio entre 4 inteligencias básicas que para mí son las realmente importantes de vertebrar en la vida para lograr ese crecimiento en armonía. La primera, que es sobre la que se vertebran las demás inteligencias, es la inteligencia emocional. La segunda es la inteligencia social, porque somos seres sociales y tenemos que relacionarnos con los demás, integrarnos en un grupo humano, querámoslo o no. La tercera es la inteligencia cognitiva, que es la que nos permite comprender el mundo que nos rodea y sobre todo adquirir competencias que nos van a permitir un desarrollo profesional en el futuro. Y la última, que no es menos importante, es la inteligencia moral, que es educar aquellos motivos que elegimos para desarrollar nuestras acciones. Esta inteligencia moral es de la que nadie habla y sin embargo es la más importante. Para que comprendáis el método de inteligencia natural, vamos a hablar de un ejemplo muy sencillo. Si tuvierais que diseñar un coche, ¿cómo lo haríais? Hoy por hoy, en el sistema educativo, nos preocupamos exclusivamente de potenciar el motor del coche, que es la inteligencia cognitiva. Queremos que los niños sean muy inteligentes, muy inteligentes, muy inteligentes. Mejor que el coche tenga un motor de 300, no, de 400, no, de 500 caballos. Vale, muy bien. Pero parece que no le prestamos atención a la amortiguación del coche o las ruedas del coche. Sin embargo, eso es lo que va a permitir direccionar el vehículo en un momento determinado. El que cuando decimos gira, gire, que el contacto con la superficie de la carretera sea fiable, que tenga adherencia al asfalto. Es decir, que tenga contacto con la realidad, que no se deslice en la primera curva. No pensamos tampoco en el circuito eléctrico. ¿De qué nos sirve un gran motor si el circuito eléctrico falla y no responde el acelerador o no responde los frenos cuando le decimos al coche que acelere o frene? Es algo tan elemental
y la dirección. ¿No es importante un buen volante que responda a las órdenes que le damos? Veis cómo cada una de las partes del vehículo es importante. Pero lo importante es que atendamos a las distintas partes del vehículo en armonía para componer un conjunto que en el futuro posibilite que, con independencia del trazado, la carretera o el tipo de viaje que vayamos a realizar, nos sintamos seguros, fiables. Para seguir con el ejemplo, hoy nos preocupamos mucho de formar Fórmulas 1. Pero es que un Fórmula 1 en una ciudad no sirve. Es un gran motor con una enorme dificultad de maniobra. Tampoco sirve para ir por un camino de tierra. Y lo realmente interesante es que no sabemos qué camino es el que la vida va a deparar a nuestros hijos en el futuro. Más vale considerar el conjunto y procurar un crecimiento en armonía en las distintas etapas, atendiendo, y esto es lo importante, a cómo va creciendo el cerebro del niño y cómo va implementando distintas capacidades. Desde luego la realidad no nos ayuda, porque la sociedad ha cambiado mucho y la industrialización nos ha llevado a unos modos de vida que van en contra de la naturaleza en muchos casos. Y habrá que paliar los efectos que esta nueva cultura está trayendo en nuestros hijos. Trataremos de ir viéndolo poco a poco, paso a paso, desde el vientre hasta los 12 años. Ese es el método de inteligencia natural.